Esta semana, en Vaticano, diferentes líderes de las principales religiones del mundo se han reunido en el Vaticano para firmar un llamamiento conjunto sin precedentes sobre el medio ambiente, en el que se insta a los países a alcanzar un nivel cero en emisiones de carbono. El Santo Padre ha dado inicio al camino sinodal que, en esta ocasión, se prolongará a lo largo de los próximos 3 años. Descubran con nosotros en qué consiste el Sínodo de los Obispos y cuáles son sus orígenes. Se cumplen 2 años desde que el cardenal John Henry Newman fuera declarado santo. Seremos testigos de cómo Roma ha celebrado el 2º aniversario de su canonización. Todo esto y más, ahora en Vaticano. El Papa Francisco ha tenido una de las semanas más ajetreadas de este año, repleta de actos, encuentros y visitas. El Santo Padre recibió a Robert Abela, primer ministro de Malta, y habló de su posible visita a la principal isla de Malta y a la cercana isla de Gozo en un viaje de 2 días antes de dirigirse a Grecia y a Chipre. Aunque las fechas aún no han sido confirmadas, el viaje sería muy similar al inicialmente previsto en la primavera de 2020. La canciller alemana Angela Merkel visitó el Vaticano al final de sus 16 años de cancillería. Ambos líderes abordaron las consecuencias de la migración, la ecología, la actual crisis sanitaria y la protección de menores. En un breve encuentro con los periodistas, la canciller dijo que es muy importante que la Iglesia mantenga su credibilidad. A continuación, la canciller alemana Angela Merkel visitó la futura sede del Instituto de Antropología de la Pontificia Universidad Gregoriana, denominada Estudios Interdisciplinarios sobre la Dignidad y el Cuidado Humanos, y dirigida por el sacerdote jesuita alemán, el padre Hans Zollner. Este nuevo instituto, antes conocido como Centro para la Protección de la Infancia, seguirá trabajando por la seguridad y la protección de los menores, pero también ofrecerá una licenciatura y un doctorado en custodia y protección. El Papa Francisco ha anunciado su intención de declarar a San Ireneo de Lyon doctor de la Iglesia con el título de Doctor de la Unidad. El Santo Padre lo anunció en una reunión con representantes del Grupo de Trabajo Conjunto Ortodoxo Católico de San Ireneo. San Ireneo es el patrón de este grupo ecuménico y es reconocido, tanto por los católicos como por los cristianos ortodoxos, por su defensa contra el gnosticismo. Con motivo de los encuentros ecuménicos e interreligiosos en Roma, el Santo Padre recibió al patriarca ecuménico ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I, al jefe de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, al catolicós de los armenios, Carequín II, al metropolitano Hilarión Alfeyev, presidente de las relaciones eclesiásticas externas del Patriarcado de Moscú, y al gran imán de Al-Azhar Sheikh Ahmad Al-Tayeb. Avanzada la semana, muchos de estos líderes religiosos se unieron al Papa Francisco en el Coliseo para participar en la oración por la paz. El Santo Padre clausuró el 35º Encuentro Internacional por la Paz en Roma, organizado por la comunidad de San Egidio. Le religioni sentono di procedere insieme verso il futuro. El encuentro contó con la participación de numerosos líderes religiosos de todo el mundo para debatir sobre la paz en torno al tema Los pueblos como hermanos, la tierra futura. Sogniamo popoli fratelli e una terra futura. Ante la presencia de gente procedente de 40 países de diversas confesiones religiosas, el Papa Francisco guardó un minuto de silencio por todas las víctimas de la guerra, justo antes de pedir a Dios que desmilitarice el corazón humano. El patriarca ecuménico Bartolomé I de Constantinopla también se unió al Papa Francisco en el lanzamiento del grado sobre Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Pontificia Lateranense. El Santo Padre declaró que tanto los creyentes como los no creyentes tienen la responsabilidad de adquirir las herramientas necesarias para ayudar a proteger el ecosistema de la Tierra. Dall'università passa anche lo sforzo per formare la coscienza ecologica. El Papa Francisco también advirtió que la falta de conciencia ecológica conduce a problemas medioambientales y alimenta la cultura del descarte.
el Papa Francisco se unió a una reunión de líderes religiosos mundiales sobre el tema Religiones y Educación, hacia un pacto mundial por la educación. La sesión destacó la interdependencia entre la religión y la educación para avanzar hacia un mundo más fraterno. El Santo Padre cerró su discurso recordando a los miembros que las tradiciones religiosas siempre han desempeñado un papel como parte integral de la educación de toda la persona, cuerpo, corazón y alma. Nella sua integralità, cioè testa, mani, cuore e anima. El Papa Francisco, junto con líderes de diversas religiones y un grupo de científicos de todo el mundo, emitió un mensaje conjunto sin precedentes sobre el medio ambiente en el que se pide a los países que alcancen el nivel cero en emisiones de carbono. El llamamiento conjunto se firmó durante la reunión Fe y Ciencia, hacia la COP26, en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Glasgow, Escocia. Para dar el pistoletazo de salida al camino sinodal, el Santo Padre intervino en un acto en el que advirtió contra ciertas actitudes que podrían obstaculizar el sínodo: el formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. Para combatir esto, el Papa Francisco se refirió a 3 oportunidades que el sínodo ofrece a la Iglesia. La prima oportunidad es quella de encaminarci. Lo primero es encaminarse, no de manera ocasional sino estructural, hacia una iglesia sinodal, un lugar abierto donde todos se sientan a gusto y puedan participar. El sínodo nos ofrece así la oportunidad de convertirnos en una iglesia de la escucha, hacer una pausa en nuestros ritmos, interrumpir nuestras ansias pastorales, detenernos y escuchar. Y al final tendremos la oportunidad de convertirnos en una iglesia cercana. Regresemos siempre al estilo de Dios. El estilo de Dios es cercano, compasivo y tierno. Lo estilo di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Esto supuso el primero de los 2 grandes acontecimientos que señalarían el inicio del sínodo, ya que el Papa también celebró misa en la Basílica de San Pedro, abriendo formalmente la fase de consulta mundial de 2 años de duración. Después de la pausa, y según damos comienzo a este proceso de 2 años, profundizaremos en los orígenes del sínodo. El Sínodo de los Obispos, tal y como lo conocemos hoy, es un acontecimiento bastante reciente. Fue hace poco más de 60 años, el 15 de septiembre de 1965, durante el Concilio Vaticano II, cuando Pablo VI, con la motu proprio Apostolica Sollicitudo, estableció oficialmente el Sínodo de los Obispos. Definido por San Agustín como un acuerdo en la fe de todos los bautizados, la institución del Sínodo de los Obispos fue fruto del deseo de los padres conciliares que querían mantener vivo el auténtico espíritu de colegialidad, es decir, la unión y la colaboración de los obispos de todo el mundo con el Papa. Esta colegialidad se expresa en la etimología de la palabra sínodo, que significa caminar juntos. San Juan Pablo II, a quien le gustaba llamarse el Papa del Sínodo, celebró 15 de ellos en sus casi 27 años de pontificado, calificó el sínodo como una expresión particularmente fecunda y el instrumento más válido de la colegialidad episcopal. A
lo largo de los años, las normas sinodales han sufrido algunos cambios. La más reciente la hizo el Papa Francisco con su Constitución Apostólica Episcopalis Communio de 2018, publicada pocas semanas antes del Sínodo de los Jóvenes. Se trata de una renovación sinodal que se resume en un proceso de 3 fases. 1. La fase preparatoria. La consulta al pueblo de Dios sobre los temas indicados por el Papa. Consulta que se realiza a través de las conferencias episcopales, las iglesias locales, los cuestionarios u otras formas que pueden implicar directamente a los fieles. 2. La fase celebrativa, representada por la reunión asamblearia de los obispos. La fase de celebración comienza y termina con una concelebración eucarística presidida por el Papa junto con los padres sinodales. 3. La fase de aplicación. Las conclusiones del sínodo aprobadas por el Papa deben ser aceptadas y aplicadas por las conferencias episcopales y las iglesias locales. El Sínodo de los Obispos, nuevo en su institución, pero antiguo en su inspiración, es un cauce importante para dar respuestas a las cuestiones más difíciles de la vida del hombre y de la Iglesia. Sínodo, la palabra de moda, significa caminar juntos y hace referencia al ser, al vivir y al actuar de la Iglesia. No vivimos nuestra fe en soledad, sino implicados en la realidad eclesial. Formamos parte de una comunidad, de una familia. Es el momento de escuchar juntos, ponernos todos a la escucha del Espíritu Santo y escucharnos también los unos a los otros. Y también es el momento de abrirnos al dinamismo de la fe, al testimonio de nuestra vida cristiana. Este sínodo comienza desde abajo, es decir, una apertura a todas las realidades eclesiales. Todos estamos llamados a participar, todos. No es solamente un acontecimiento para los obispos, sino para toda la realidad cristiana, para todo el pueblo cristiano, incluso para los que se sitúan fuera o para los que no son consultados. Comenzaremos por las parroquias, se continuará las diócesis, conferencias episcopales, conferencias continentales, después la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, para volver después a las diócesis, al pueblo de Dios. ¿Qué actitudes debemos asumir o debemos pedir al Señor para que este tiempo de gracia sea realmente un tiempo de Dios? Primero, yo diría, una gran humildad, la gran humildad que nos pone a disposición del Señor. Escuchamos al Espíritu Santo, Él nos guía, Él es quien dirige a la Iglesia, Él es quien nos dirige. Por tanto, no sabemos a dónde nos llevará, no sabemos cuál será el final. Y como nos decía el Papa, creo que debemos estar abiertos a las sorpresas de Dios, a las sorpresas del Espíritu. Por tanto, primero, humildad. Segundo, participación. La Iglesia nos pide que seamos parte de ella, que seamos parte de este proceso, que no seamos meros espectadores, sino actores. Realmente nuestra aportación, la de todos, es importante, es necesaria e incluso, yo diría, es imprescindible. Humildad, participación, entusiasmo. Es un momento para sentir viva la Iglesia. Es el momento de Dios, el momento del Espíritu. Un gran entusiasmo. Y en último lugar, junto con todo esto, desde luego, un gran deseo de llevar a Cristo en medio del mundo. La orientación de todo el proceso sinodal es, sin duda alguna, la evangelización. Somos parte de Cristo, somos Iglesia, somos familia de Dios y somos respuesta de amor a las necesidades de la época actual. Todos dispuestos a participar. Iniciamos este camino, el tiempo de Dios, el camino del Espíritu. Gracias.
environmentally and socially responsible standards, and evaluating the goods we purchase and the services we hire with the same ethical lens. El Vaticano acogió la reunión Fe y Ciencia hacia la COP26 en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará del 1 al 12 de noviembre en Glasgow. Benvenuti in Vaticano. Para esta ocasión, líderes de diversas religiones y reconocidos científicos de todo el mundo se reunieron con el Papa Francisco para firmar una petición conjunta para que los países alcancen cuanto antes el nivel cero en emisiones de carbono. La petición está dirigida a Alok Sharma, presidente de la cumbre climática COP26, y a Luigi Di Maio, ministro italiano de Asuntos Exteriores. El metropolitano Hilarion Alfeyev, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores de la Iglesia del Patriarcado de Moscú, participó en la reunión y expuso los motivos por los que los líderes religiosos firmaron la petición. Todos estamos muy preocupados por la situación medioambiental del mundo y por los cambios climáticos que pueden acarrear consecuencias imprevisibles. Por nuestra cuenta no podemos evitar el desastre que se avecina, pero sí podemos convencer a los líderes políticos para que tomen decisiones que mejoren la situación medioambiental y, por tanto, evitar este desastre trabajando juntos. Si el hielo se derritiera y algunos territorios quedaran inundados, el agua no preguntará si eres ortodoxo o católico, musulmán, budista o judío. Todos seremos víctimas de esta catástrofe natural, así que antes de que ocurra, antes de que sea demasiado tarde, tenemos que hacer un esfuerzo para que algo así no suceda y poder salvarnos. El llamamiento va más allá de la protección del medio ambiente. El Santo Padre también se manifiesta en contra de la cultura del descarte y señaló que esa declaración conjunta la rebate. Además, nombró las causas de los conflictos: la codicia, la indiferencia, la ignorancia, el miedo, la injusticia, la inseguridad y la violencia. El encuentro Fe y Ciencia hacia la COP26 fue promovido por las embajadas británicas e italiana ante la Santa Sede. Según Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco no asistirá a la cumbre climática de las Naciones Unidas que se celebrará en Escocia. Dijo que la delegación del Vaticano estará encabezada por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. A nuestro regreso, recorreremos el camino de la santidad en Roma junto a San John Henry Newman. La Iglesia celebra a San John Henry Newman el 9 de octubre y, con motivo de su fiesta, se ha organizado una peregrinación por las calles de Roma, deteniéndose en algunos de los lugares donde el santo vivió, estudió y rezó. El padre Hermann Geisler, director del Centro Newman de Roma, nos guía por la peregrinación. Son muchas las personas que nos acompañan en esta peregrinación, gente de casi todos los continentes. Tenemos gente de diferentes países de Europa, de América, de África, de Asia. Una señal de que Newman es conocido y amado, de verdad, en todo el mundo. Esto es una auténtica razón de alegría personal. Vivir en la ciudad de Roma fue un punto de inflexión en la conversión de San John Henry Newman del anglicanismo al catolicismo.
La hermana Anna Düringer, de la familia espiritual La Obra, comunidad católica que promueve la obra de John Henry Newman, nos habla de la primera impresión de Roma que el cardenal tuvo en 1833. Newman trabajaba entonces como clérigo anglicano y como profesor universitario en Oxford. Llegó a Roma con sentimientos encontrados. Conocía y admiraba el mundo del Imperio Romano, el mundo del gusto y de la imaginación. Sabía que Inglaterra había recibido la fe de Roma, pero como la mayoría de los anglicanos de la época, consideraba que Roma era la sede del Anticristo. Debido a su dedicación a los estudios teológicos, se convirtió a la fe católica en 1845 y, 2 años más tarde, se preparó para su ordenación en el Colegio Misionero de Propaganda Fide, en pleno corazón de Roma. Su obispo le envió a Roma junto con su amigo Ambrosio San Juan para que viviera una experiencia católica y se preparara para la ordenación. Le enviaron al Colegio de las Misiones porque Inglaterra en aquella época se consideraba un país de misión. Y el 30 de mayo, Newman fue ordenado sacerdote en el Colegio de Propaganda Fide y el 3 de junio ofreció su primera misa en el altar que aún se encuentra en la capilla de Propaganda Fide y que todavía hoy sirve para la celebración de la misa. La peregrinación prosiguió hacia la Chiesa Nuova, otro lugar significativo para el cardenal Newman, la iglesia que contiene la tumba de San Felipe Neri. Cuando Newman vino a Roma por segunda vez, se preparó para la ordenación sacerdotal. También quiso encontrar su lugar exacto en la iglesia. Deseaba vivir en comunidad y amistad con otros sacerdotes, pero también tener un ministerio pastoral. Y aquí, en este lugar, se entusiasmó con Felipe Neri y los oratorianos. Vamos a ir ahora al Teatro de Barcello, donde quedan 3 pilares de un antiguo templo de Apolo. Son un hermoso signo de lo que queda realmente en nuestra vida, es decir, de lo que los 3 pilares que la sustentan, la fe, la esperanza y la caridad. Este es un maravilloso mensaje de San John Henry Newman. Los peregrinos pasan por la plaza de San Pedro, donde, en 1879, el Papa León XIII lo elevó al colegio cardenalicio, convirtiéndose en el sacerdote titular de la iglesia de San Giorgio in Velabro. A lo largo de su vida, San John Henry Newman tuvo que soportar muchas cosas, sospechas y acusaciones, llegando, en una ocasión, a resumir su propia vida como una lucha contra el liberalismo en la religión. Sin embargo, hoy se le conoce como uno de los más grandes teólogos y eruditos tanto en la fe anglicana como en la católica.